al despertar, al despertar. Hola, buenos días, bienvenidos al Despertar de GAFA TV Ecuador. Estamos esta mañana en la entrevista del día. He invitado a nuestros estudios a América Pacimiño. Ella es representante de artes escénicas. Sí, son 49 actores a nivel nacional que están preocupados por el funcionamiento del Instituto de Fomento a la Creación y la Innovación Artística y Cultural. Un pomposo nombre de una institución creada el 2020 por el entonces presidente Lenín Moreno, mediante la fusión del Instituto de Cine y del Instituto de Promoción que llaman. Ustedes tienen preocupaciones, pero antes de las preocupaciones, quisiera saber ustedes qué piensan del instituto, qué piensan de la situación, ¿ha funcionado desde su creación o cuál es la realidad? Ustedes están adentro y afuera también y saben los pros y los contras de esta institución. Buenos días, América. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, muy amables aquí en una hermosa mañana, compartiendo pues esta preocupación. En realidad nosotros somos 49 colectivos que nos hemos juntado alrededor de una inconformidad con el instituto, con este nombre grandilocuente, que lo podemos reducir como IPSI. En realidad, este instituto, como usted bien dice, se creó en el 2020, pero anteriormente existían dos institutos que se relacionaban básicamente respondían al Sistema Nacional de Cultura por la Ley Nacional de Cultura, que era el IFAIC y el ICA. Entonces, estos dos se fusionaron en el 2020 y crearon el IPSI. Ahora, en realidad, para nosotros como artistas escénicos ha existido una gran preocupación, y yo creo que para otros colectivos también, en relación con lo que ha estado sucediendo con la última convocatoria que fue realizada en enero aproximadamente de este año. América, antes de entrar a eso concretamente, yo he visto que hay una inestabilidad en el instituto. Así es. Recién va a tener 3 años. Y tiene, creo que 6 o 7 directores, ¿verdad? Se redujo el presupuesto y toda esa situación. No sé si ustedes tienen conocimiento de cómo ha funcionado, cuál ha sido la dinámica. Bueno, en realidad es como que existe una ruptura muy grande en el diálogo entre este instituto y los diferentes actores culturales que movemos la cultura de este país. Si bien pueden existir ciertas relaciones, pero en realidad existe mucho desconocimiento, y me incluyo. ¿Por qué? Porque han sido tan constantes las faltas de respeto, la falta de claridad, la falta inclusive de lineamientos y de hojas de ruta de parte del IPSI, que muchos de nosotros hemos dejado de ni siquiera preocuparnos de su existencia, y el momento en que volvemos a participar nos encontramos con tremendos problemas ya nuevamente en el instituto. Entonces, sí es cierto, ha existido mucha inestabilidad. Yo no puedo hablar más al respecto porque yo me desvinculé totalmente de esto en el año 2018, que fue el último año que yo gané un premio nacional, pero eso fue con el IFAIC. Pero con este nuevo instituto realmente todo ha sido tan complejo, con tanta inestabilidad, como usted bien acota, y también con tanto falta de diálogo. No existe diálogo con el sector, que realmente no sé si es que en realidad exista alguien fuera del instituto que sepa cómo está la situación adentro, porque es mucha confusión, hay mucha confusión, y yo creo que esa confusión también se devela en las políticas que ellos están poniendo y en todas las líneas de fomento que están teniendo. Este Instituto de Fomento a la Creación y la Innovación está en manos del Ministerio de Cultura. No. ¿Sabe que eso nos enteramos recién? Nosotros jurábamos que era parte del Ministerio de Cultura, y el señor Joaquín Carrasco nos indicó que es una institución diferente, que es una institución aparte que tiene autonomía. Tanto así que si es que nosotros existiera una nueva convocatoria a partir de este problema que le voy a comentar, no importaría que inclusive haya un cambio de gobierno, sino ¿por qué? Porque ya existen lineamientos específicos desde el IPSI. Entonces, en realidad, yo también, y creo que la mayoría de nosotros pensábamos que dependía del Ministerio de Cultura, pero no, vea usted, ha sido una institución autónoma.
Yo le asociaba, obviamente, Igual. al Ministerio de Cultura Sí. y varias veces hemos invitado a la ministra Machuca. No sé si siga siendo ministra, perdónenme, pero no se ha oído mucho o al menos nunca nos ha respondido a nosotros. Creo que sigue siendo ministra, pero en el ostracismo parece. Bueno, vayamos a lo de ahora. Así es, El pasado 6 de enero de este año así es. se convocó, este instituto convocó a un concurso. Tenía un presupuesto de $1.171.000, $1.171.000 para premiar o para facilitar 70 proyectos, ¿verdad? Han pasado los tiempos, han habido como 105 o 115 proyectos, pero yo no sé que usted, América, que nos cuente rápidamente por qué la protesta de ustedes, por qué esta sensación de frustración, por qué este momento que están viviendo. Cuéntenos, no sé si en términos generales, pero con mayor propiedad en el asunto de las artes escénicas. Perfecto. Bueno, voy a hacer una contextualización general, pues para poder entender por dónde va el asunto, ¿no? O por dónde van los tiros, como dicen por ahí. Verá, en verdad fueron 1.171.000 proyectos, o sea, dólares ejecutados para esta convocatoria de varias artes escénicas de 6.855.200, que se supone es el presupuesto que tiene el IFSI para las líneas de fomento, es decir, para lo que es teatro en el barrio, para las otras líneas de fomento. De esto, existe un total de convocatoria de este concurso, nosotros no lo sabemos. ¿Por qué? Porque existe por primera vez en la historia de todos estos institutos y todo, por primera vez se dejó de ciertos premios. Se dejaron de ciertos premios. Entonces, en realidad no sabemos cuánto se ejecutó de este 1.170.000 y pico. Entonces, ¿qué pasó? En las artes escénicas específicamente estaban planteados $160.000 para 8 proyectos. A esa convocatoria se presentaron 110 proyectos. De esos 110 proyectos solamente pasaron a una etapa de evaluación individual, pasaron 73 proyectos. Significa que esa diferencia, Hay filtros, ¿no? sí, ese filtro es sobre todo por una cuestión de documentación, de que tal vez nos subieron algo, lo que sea, pero también nos habla de una falta de seguimiento de parte del IFSI, porque no todo el mundo tiene la obligación de tener los mismos conocimientos para poder subir las cosas. No todo el mundo tiene la posibilidad de acceder al Internet. Exacto, no ha existido ninguna, y tampoco existió una fase de subsanación para que esos proyectos no se quedaran por fuera porque tal vez no se les subió la cédula, porque tampoco es justo. Entonces, ahí existe un primer cuestionamiento en relación con este proceso. Después de eso, por eso nosotros hablamos de que todos estos proyectos no fueron considerados. Después de eso, estos 73 proyectos aparentemente pasaron a evaluación colectiva y muchos de ellos, no sabemos cuánto, insisto, por la falta de transparencias, pasaron a evaluación colectiva. Muchos proyectos, entre ellos parte de estos 49 colectivos que estamos ahí y otros, ¿no? Y de repente, un día antes, no habíamos estado en evaluación colectiva. Había sido un error de plataforma. Y de repente nosotros tampoco habíamos sido seleccionados, nunca pasamos evaluación colectiva, aunque la plataforma estuvieron 2 meses diciendo que sí estábamos en evaluación colectiva, y de repente pasan 5 proyectos a evaluación colectiva, ganan esos 5 proyectos y se declaran 3 premios desiertos. ¿Eso qué significaba? Que teníamos aproximadamente más de $66.000 que se quedaban en el limbo. Entonces, ahí nosotros empezamos a juntarnos entre todas las personas diciendo qué es lo que está pasando y creamos este colectivo. Colectivo de inconformes con el Instituto de Formación, IFSI, Creación e Innovación. Sí, Sí. ya. Decir eso, se ¿Cuál me es? acabó la entrevista. Entonces, ha habido contactos, yo lo he oído al señor Carrillo, Sí. ahora el señor Carrasco. Así es. Ellos reconocen, ¿sí? Sí. Aceptan los errores, pero hasta ahí nomás, no se subsana. ¿Cuál es la situación de ahora mismo, América? Bueno, después de algunas reuniones en las que hemos ¿Cuál tenido... es la petición, digamos? Sí, bueno, nosotros la petición ya nos han explicado hasta el hartazgo de que no se puede reabrir el concurso. Nosotros pedíamos que se dé ese dinero a los 3 proyectos faltantes por incoherencias, por vacíos técnicos, por errores de plataforma, por un montón de otras cosas. Sin embargo, nos han explicado que no es posible, que por la reglamentación interna no es posible y bueno.
y que se va a abrir un nuevo concurso. Entonces, ahora tenemos otra serie de preguntas. ¿Cuándo se van a abrir los concursos? ¿Cómo se van a construir estas bases para que no vuelva a pasar lo mismo? Porque decimos, ¿cómo es posible que se vuelva a dar el dinero sobre algo que está mal hecho? Entonces, y nuestra petición, una de nuestras peticiones fundamentales es el hecho de que se incluya la paridad de género en este tipo de concursos. En el jurado también. En el jurado, a eso me refería, gracias por la acotación, en el jurado sobre todo, y que si es que se tiene la intencionalidad de tener concursos con perspectiva de género, como es lo que están planteando, también se tenga una claridad en cómo debe conformarse el jurado, no solamente en la perspectiva de género, sino también en las credenciales del jurado para saber cuál es su experiencia y saber si están en la capacidad o no de cumplir y de cubrir ese cargo. Ahora, también hemos pedido disculpas públicas. Las disculpas públicas brillan por su ausencia, lo han dicho muchas veces, sí que nos hemos equivocado. Nosotros hemos pedido, como cualquier cosa, si usted se equivoca, bueno, queremos conversar, perfecto. Pedimos disculpas y avanzamos en la conversación, pero inclusive esas disculpas públicas han sido un problema. Nos dicen que nos las van a dar, nos dijeron el jueves que íbamos a retomar el diálogo, hasta ahora no ha sucedido, nos dicen que vamos a hacer un consejo consultivo que entendemos es solamente, como bien lo dice su nombre, para consultar, no significa que vamos a tener ningún tipo de incidencia en ningún lado. Entonces nos preguntamos, ¿dónde está la participación que nos ofrecen? ¿Dónde está la posibilidad real de que nosotros como sector podamos hacer algo de manera participativa para que se tome en cuenta la brecha digital, se tome en cuenta las especificidades de los diferentes territorios y se tome en cuenta que no todas las artes escénicas es lo mismo. No es lo mismo los teatros que la danza, el teatro de títeres que la danza, que el teatro clásico, no es lo mismo. América, frente a esa falta de coherencia, de respuestas y de lo que se espera, ¿cuál es la batalla que van a dar ustedes? ¿A dónde van a llegar? ¿Cuál es la idea? Bueno, como decía mi mamita, guerra avisada no mata gente. Entonces, con eso de ahí, es como que son espacios que nosotros tenemos que ir coordinando dentro de nuestro colectivo y pues evidentemente seguimos al pie del cañón, seguimos al pie de lucha, porque no vamos a permitir, sobre todo, una falta de respeto al sector. Para nosotros realmente es una falta de respeto, respuestas como que no queremos, que queremos hacer una obra de teatro clásico porque no queremos pagar derechos, o que venga alguien y que ponga a un proyecto cero, como que no hubiera hecho absolutamente nada, o sino que nos digan que la obra está montada o que no está montada, o que veamos verificables que ni siquiera están conceptualizados en las bases. Entonces, y para nosotros la peor falta de respeto es decir que de 110 proyectos, nosotros somos tan ignorantes, 105 personas, que no hemos sido capaces de llegar ni siquiera al estándar mínimo de 80, de acuerdo a estándares que realmente ni siquiera entendemos cómo fueron planteados. Eso. América, los artistas, los escénicos de este país se bajan de las tablas, se bajan del escenario a protestar, a reclamar sus derechos, ¿verdad? Pero ustedes, ¿cómo han visto, así termino con esto, la organización, porque me preocupa el Festival de Loja? ¿Qué está pasando? Así brevemente para terminar, porque mi amigo productor ya me va a ahorcar. Así le veo con unos ojitos de ya terminen. Pero bueno, en realidad, bueno, el Festival de Loja es bien complejo. Y yo nunca he estado en el Festival de Loja, he aplicado 2 veces, no entiendo las bases, no entiendo qué piden, no entiendo cuáles son, qué se tiene que hacer para estar ahí, no entiendo qué corona se tiene que llevar o qué corona no tener, en realidad desconozco. Yo no soy una buena persona para hablar del Festival de Loja, pero con eso que me decía de que nos bajamos de las tablas, no lo crea tanto. En realidad ahí tenemos un potencial increíble, porque es precisamente en esos espacios... Sí, pero es que sabe que simbólicamente también, justo a lo que hablábamos antes del asunto de las acciones políticas y qué significa ser político realmente, es precisamente en esos espacios donde más poder tenemos y donde es precisamente en esos espacios donde nos intentan callar, porque ahí es donde nosotros podemos hablar con las personas directamente y decirles lo que está pasando, no necesariamente desde lo literal, pero sí decir lo que está pasando con las artes de este país. Yo decía simbólicamente bajarse de las tablas. Entonces lo ideal sería que se van a tomar también las calles y otras instancias para reclamar al Instituto de Fomento a la Creación y la Innovación de las Artes y la Cultura
ese IPSI. Señoras y señores, este ha sido un diálogo y seguiremos hablando del tema con América Paz y Miño. Ella es representante de artes escénicas en esta lucha, en este colectivo de inconformes con el instituto que he dicho. Ya no quiero repetir el nombre porque me trabo. Y muchas gracias, señoras y señores. Seguiremos hablando del tema. Hasta la próxima. Gracias. Al despertar, al despertar.